¿Qué persona buena de la historia fue realmente una persona horrible? John Lennon era violento con sus esposas y una persona odiosa. Solía gritarle a su bebé cuando lloraba porque lo distraía. Escribió Imagine, hablando sobre soñar sin posesiones, desde su condominio multimillonario con vista al Central Park en Nueva York. No habló con George Harrison durante meses, después de que publicó su autobiografía. ¿La razón? No lo elogió lo suficiente como para su gusto. No lo olvides que literalmente terminó su primer matrimonio estando desnudo con Yoko, quien también estaba desnuda usando la bata de su esposa en ese entonces. La esposa e hijos regresaron de unas vacaciones y encontraron a John con Yoko así. ¿La respuesta de John? Oh, hola, soy un amante de los Beatles, pero siempre que encuentro personas que creen que John Lennon es el representante de la paz, les doy a conocer la verdad y siempre quedan boquiabiertos. Les faltó mencionar que era violento y abusivo con sus hijos. Literalmente hizo que uno se quedara completamente sordo de un oído. También era un mentiroso compulsivo y tenía un apetito sexual por su propia madre. Y también casi mató a algunas personas como Bob Wooler. John casi lo mata a puñetazos. Henry Ford era tan racista contra los judíos que Hitler lo consideraba un héroe. El libro Brave New World tiene mucho más sentido ahora. Para quienes no sepan del libro, básicamente, un grupo de personas genéticamente idénticas idolatran a Henry Ford como su dios. En su momento era bastante raro, pero ahora tiene mucho más sentido. P.T. Barnum recibió mucha atención positiva con el lanzamiento de The Greatest Showman. Sin embargo, P.T. Barnum era una persona terrible en la vida real. Él comenzó a ser famoso a los 25 años, cuando compró el derecho para alquilar una anciana negra llamada Joyce Head. Ella estaba paralizada excepto por un brazo, y le quitó los dientes para que pareciese muy vieja. Tras un tiempo la mató a golpes, y luego hizo su autopsia frente a muchas personas, en la calle. The Greatest Showman es la película que P.T. Barnum lanzaría sobre sí mismo. Recuerdo que alguien comentó que la manera perfecta de terminar la película hubiera sido que P.T. Barnum mirara directamente a la cámara, dijera, y así es como sucedió realmente, guiñe un ojo y luego corta los créditos. Thomas Edison, el monopolista más grande de todos los tiempos, y se atribuyó el mérito del trabajo de muchas personas. No inventó la bombilla, pero compró los derechos y la mejoró. Monopolizó el proyector de películas y la mayoría de películas en ese momento, y tomó una demanda muy larga para arreglar eso. Tomó muchas creaciones de sus empleados y puso su nombre en ellas. Esto no fue ilegal debido a los malos contratos que firmaron los empleados en ese momento. No odio al hombre, pero muchos lo idolatran, exagerando lo poco que conocen de él. Las casas de invierno de Thomas Edison y Henry Ford están en mi ciudad, así que tan pronto como los estudiantes estén en tercer grado, todas las escuelas nos llevan a sus casas y nos enseñan que fueron excelentes personas para sentir una especie de orgullo falso. Steve Jobs era un cretino, era un inmenso cretino. Literalmente abandonó a su hija porque no quería ser padre. Gritó a las personas porque vio en el iPhone que la segunda O de Google no tenía el amarillo que él quería. Pensó que podría curar su cáncer con dieta y le dieron un turno de noche en Atari porque apestaba bastante mal. Trató muy mal a sus empleados e hizo muchas normas y reglas horribles para ellos, muchas de las cuales ahora son usadas por otras empresas. Tinkerbell. Todo el mundo piensa que era una linda y muy buena amiga de Peter, pero era una psicópata celosa. En serio, trató de asesinar a Wendy varias veces. A este lo solemos conocer los que intentamos dejar el alcohol. Bill Wilson, el fundador de Alcohólicos Anónimos. El tipo hizo grandes cosas y creó un programa de recuperación que ha salvado millones de vidas desde su inicio hace 85 años. Pero también era un tipo bastante malo y arrogante, que engañaba a su esposa incluso en estado de sobriedad. Vaya, parece que nada es blanco y negro en esta vida. Lo siento, pero las cebras discrepan contigo. Joseph Patrick Kennedy, empresario, inversor y político estadounidense muy admirado, además de ser el padre del presidente John Kennedy y los senadores Robert y Ted Kennedy. Hizo que una de sus hijas fuera lobotomizada. No se sabe si la niña era autista, pero la consideraban una vergüenza para la familia. Rosemary Kennedy nunca fue considerada autista. Cuando su madre, Rose Kennedy, estaba dando a luz a Rosemary, el médico no estaba disponible y le dijeron a Rose que mantuviera las piernas cerradas hasta que llegara el médico. La bebé Rosemary estuvo en el canal de parto durante aproximadamente 2 horas, sin oxígeno durante todo ese tiempo, lo que le resultó en graves discapacidades de aprendizaje de por vida. Eso hizo que consideraran a Rosemary como una vergüenza y a sus 23 años fue sometida a una lobotomía que la dejó incapacitada de por vida.
vida. Entre las cosas que la lobotomía le trajo fue la incapacidad de caminar, no poder hablar correctamente e incontinencia. A sus 29 años la mandaron a un centro para personas con discapacidades y Joseph Kennedy, su padre, no la volvió a ver en su vida. Joseph fue una persona horrible. Creo que él fue la verdadera maldición de la familia Kennedy. Además de la pobre Rosemary, él le quitó la herencia a su hija mayor por casarse con alguien que él no quería. Odiaba a los judíos. Era un mujeriego que engañó a su esposa en numerosas ocasiones y era un tipo arrogante, hambriento de poder. Hay una estatua de Oliver Cromwell en Londres, un montón de películas sobre él y cómo fue un valiente revolucionario. No, al diablo con eso. Era un sociópata malvado que cometió un genocidio contra los católicos irlandeses y convirtió al Reino Unido en una dictadura puritana. Me sorprende que las estatuas sigan de pie. La población en general lo odiaba muchísimo desde el momento en que asumió el poder. Después de la restauración de la monarquía, la gente lo odió tanto que desenterraron su cadáver para ejecutarlo otra vez. ¿Quién decidió que era buena idea crearle estatuas? Como alguien que vive en Inglaterra, no tenía idea de que la gente lo veía tan bien. Soy de origen inglés e irlandés, así que crecí escuchando lo horrible que era, especialmente en lo que respecta a su trato con los irlandeses. Alexander Graham Bell. Ese hombre no inventó el teléfono. Varias personas estaban trabajando en tecnología similar al mismo tiempo. Antonio Meucci lo inventó primero, pero hubo un caso judicial sobre quién obtuvo los derechos del patente. Meucci murió antes de que se resolviera el caso y Graham Bell ganó la gloria que no merecía. Bell también era un eugenista que buscaba acabar con el lenguaje de señas en las escuelas y quería prohibir que las personas sordas se casaran entre sí. Para los que no lo sepan, los eugenistas son personas que creen en mejorar la raza humana, seleccionando quiénes pueden tener hijos y quiénes no. Para esto, se usaban métodos como la esterilización forzada y el genocidio. Y a pesar de que su esposa y madre eran sordas, quería que los sordos leyeran los labios exclusivamente. Alexander Graham Bell ayudó a establecer unos años bastante malos para los sordos al tratar de prohibir el lenguaje de señas, además de ser el mayor obstáculo para crear las escuelas para sordos. Bob Marley. Hay una muy buena historia que respalda esto y que también explica cómo llegó a ser el cantante de reggae número 1 de Jamaica. Él tenía una pandilla de amigos que intimidaban a las cadenas de radio de Jamaica para que reprodujeran su música, además de destruir los disco alfa de otros artistas que intentaban surgir en ese momento. Eran las copias de discos que se les dio a las cadenas de radio para que reprodujesen canciones en vivo. Básicamente, promovía canciones que hablasen de sentirse bien y la paz y todo eso, pero era un matón cuando se trataba de volver esas canciones populares. Así es, y literalmente al mismo tiempo, le dio crédito a un tipo como compositor para que pudiera obtener regalías de su música y poder mantener abierto su comedor de beneficencia. La gente es tan extraña. Intimidas a unos hombres, ayudas a otro, destruyes el futuro de otros, luego ayudas a otro hombre con su comedor de beneficencia. Todo esto es tan raro. Eso demuestra lo complicadas que son las personas. Si vas a idolatrar algo, que sea a los ideales, no a las personas. Así es como los cultos se vuelven tan retorcidos. Las personas se niegan a reconocer los rasgos y acciones incompatibles con la imagen de quienes adoran. Simplemente se aferran a una imagen ficticia para no tener que cambiar sus creencias. La Madre Teresa. Ella creía en la salvación a través del sufrimiento, por lo que su objetivo no era curar a las personas, sino ayudarlas y dejarlas sufrir sin analgésicos antes de morir. También usó su celebridad para acumular dinero de caridad y usarlo para otros objetivos como el trabajo misionero y llenar los bolsillos del Vaticano. Además de que sus monjas bautizaran a personas de diferentes religiones, sin su conocimiento o consentimiento. Preguntaban a los pacientes si querían ser salvados, literalmente. Ellos inmediatamente creían que recibirían ayuda, pero luego, y sin más detalles, sus monjas los bautizaban en sus lechos de muerte. Charlie Chaplin se casó con una niña de 15 años porque la dejó embarazada cuando ella tenía 14. Era un pedófilo abiertamente y, por lo que he leído, todo un cretino. Él y Marlon Brando trabajaron juntos más tarde, y Charlie era un cretino tan odioso que Marlon Brando, de todas las personas, tuvo que decirle que se relajara. Brando, por su lado, es infame por exigir derechos y pagos ridículos a los directores. Se negaba a aprender su guión y muchas cosas más. Charlie Chaplin también se casó con 2 de sus esposas cuando tenían 16 años. También se casó con una de 18 años cuando él tenía 50 años. 3 de sus casamientos duraron 2, 3 y 6 años.